Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo, uno de los expertos en economía ecuatoriana. Fue ministro de Economía y Finanzas en 2 ocasiones en el país. Economista Pozo, antes de ingresar a temas presupuestarios, quisiéramos conocer su opinión sobre ese pedido de los movimientos sociales, particularmente de la FENOCIN, que una carta claramente combinatoria al gobierno, al presidente de la República, sigue exigiendo que se cumpla con una supuesta oferta de eliminar deudas del orden de $10,000 a deudores con la banca pública. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este sui generis pedido. Muchas gracias por la entrevista, Gustavo. Tal vez empezar indicando que no es la primera vez que en el Ecuador se condonan deudas. Esto se ha producido en reiteradas oportunidades. Recordemos todo lo que ha acontecido, por ejemplo, con el banco, con el ex Banco de Fomento, donde se condonaron obligaciones muchas veces, supuestamente con el fin de apoyar a un determinado sector o a algunos deudores. Y lo que ha pasado en la práctica es que esto no ha corregido los problemas, le ha complicado a las instituciones, y si son instituciones públicas como el ex Banco Fomento o ahora Banecuador o la fusión que se está produciendo con la CFN, de cualquier manera banca pública, el propietario es del Estado. Y cuando ocurren estas situaciones, la pérdida patrimonial y de cartera que se produce producto de la condonación, tienen que ver cómo lo cubren. Y si no tienen la plata, el Estado vía presupuesto tiene que ver a quién le cobra. Entonces termina pasando la cuenta al resto de ciudadanos por varias vías. Puede ser por la vía impositiva o la vía de la deuda o cualquier otra. Entonces esto como un primer elemento. El segundo es que yo no soy amigo de las condonaciones. Yo creo que todos, pequeños o grandes deudores, tenemos que hacernos responsables de nuestras obligaciones. Otra cosa distinta es si por razones varias, por la situación que ya ocurrió, por ejemplo, con el caso del COVID, por un problema de un shock externo o cualquier situación, no se le puede ayudar a esos deudores, extendiéndoles el plazo, ajustando la tasa o algún tipo de apoyo financiero, pero de ahí a condonar hay una gran diferencia. Así que yo creo que esto es un error, me parece que genera un precedente muy malo. El día de mañana yo también voy a dejar de pagar porque también voy a esperar que me condonen mis obligaciones. Yo tengo el mismo derecho a la ley que cualquier otra persona. Entonces Ahora, me ¿cree parece usted que que en esto esas mesas de diálogo se dio alas a este tema al proponerlo como uno de los temas de discusión y eventualmente en dar incluso ciertos criterios que daban a entender de que sería acogida esa propuesta? bueno, si están insistiendo, yo creo que lo hacen sin importar cuál haya sido la postura del gobierno. Recuerde que ellos han generado una presión tan grande que finalmente le sentaron al gobierno en unas mesas de diálogo a tratar temas que rebasan el interés que ellos como sector pueden pretender. Y Y el claramente es un tema entonces, que no interesa a las mayorías de ecuatorianos. si nosotros vemos qué es lo que debería ser la discusión al interior de las mesas de diálogo y decimos caminos vecinales, créditos en ciertas condiciones, problemas que tienen que ver con sanidad o seguridad en el sector rural, etcétera. Pero estamos hablando de políticas públicas, se habla de petróleo, se habla de minería, se habla de precios de subsidios generales, se habla de precios controlados y ahora se habla de esta condonación de deuda. Entonces, me parece que por ahí no va la cosa. Igual ellos, por la fuerza que sienten que tienen, me parece que igual van a presionar más allá de cuál haya sido la postura del gobierno, que eventualmente sí puede haber sido una posición de apertura para que ellos se sientan con más fuerza para buscar algún resultado en este pedido. Pero en las actuales circunstancias, además con la amenaza de que se podría ir nuevamente a medidas, a paralizaciones, se trata de una clara coerción. Yo creo que sí. Fíjese que lo que ocurrió en el 2019 eh, empezó con un problema de los transportistas y terminó como terminó. En resumen, a punto de la destitución del expresidente Lenín Moreno, porque eso fue finalmente lo que pasó. ¿Qué pasó en junio pasado?
el objetivo fue lo mismo, fue destituir al presidente Lazo. Entonces, a mí no me extraña que en el fondo ese sea el objetivo y esto sea un pretexto, un parapeto ahí para sentarle al gobierno a hablar de estas cosas, pero de fondo es un tema político y electoral. Bien, vayamos al presupuesto general del Estado, que dicho sea de paso, también ha sido criticado por algunos actores en el sentido de que este presupuesto no prevé justamente algunos compromisos del gobierno adquiridos en las mesas de diálogo. Una proforma del orden de 31.050 millones de dólares. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, este es un presupuesto que yo no lo veo con grandes distancias respecto a lo que se ha venido haciendo y tampoco le veo con una clara intención de corregir algunos problemas estructurales. Voy a dar un ejemplo, el asunto del tamaño del Estado. El tamaño del Estado, que se lo mide, una de las formas, por el tamaño del gasto público, en este presupuesto no vemos que hay una intención en esa dirección. Es decir, se parecería que esto va a manejarse bajo los mismos términos. En segundo lugar, el tema de los subsidios a los derivados. La pregunta que yo realicé al interior de instancias como el Observatorio Fiscal, del cual soy miembro, fue, bueno, ¿y cuál es el supuesto de los precios de los derivados en el presupuesto del 2023? Y revisando los números, la única respuesta que tenemos es que son los mismos precios vigentes ahí en este momento. Entonces ahí no hay ningún cambio tampoco. Tercero, hay ingresos que no sabemos si se van a dar. Ahí hay 1.050 millones, si no recuerdo el número exactamente, por lo que llamamos en el pasado monetización de activos del Estado, es decir, por la venta de empresas públicas. Ese fue el caso, por ejemplo, que podía generarse a través de la venta del Banco del Pacífico. ¿Qué pasó con el Banco del Pacífico? No hubo interés y quedó esto, no sé si en el aire o al menos postergado. Esto hace que posturas próximas para campos petroleros, temas mineros, concesiones para las telecomunicaciones, hidroeléctricas, etcétera, levanten un signo de interrogación. Y yo estoy poniendo como un ingreso permanente o un ingreso como que se va a dar la monetización de activos, lo que le genera eventualmente es un sobreoptimismo del ingreso, que si no se da lo que va a pasar es que el déficit o se amplía o vamos a tener que endeudarnos de 1.000 millones más. Y así le puedo ir citando algunos otros elementos para, por ejemplo, hacer referencia a la producción de petróleo. Están poniendo 188 millones de barriles. Divida para 305 días que tiene el año, le da 515 millones, perdón, 515.000 barriles diarios. No ha pasado de los 470, 480 ya más de un año. Y si eso no se da, tenemos un problema de ingresos por el lado de la producción de petróleo. Entonces, ahí tiene usted algunos elementos que hacen ver que la proforma en la práctica, a mi criterio, no brinda lo que debe brindar una proforma, me refiero en cuanto a seguridad, en cuanto a certidumbre, a que van a ocurrir las cosas de una manera que genere esa lectura de que sabemos por dónde vamos a transitar. Yo no digo con esto que la proforma está mal hecha, pero tiene estas debilidades que no brindan, digo yo, una seguridad de lo que va a pasar. Igual está puesto ahí levantamiento de fondos en el presupuesto por la emisión de bonos. Vamos a emitir bonos este momento con un riesgo país de 1.400 puntos. Entonces ahí tienen algunos elementos usted que brindan este tipo de cuestionamientos. ¿Qué le dice a usted la proforma economista Pozo en cuanto a ideología del gobierno, a pensamiento político, a cómo plasma ese plan económico que partiera desde la intención del presidente Lazo de gobernar este país con toda la oferta electoral, las promesas que se han hecho? Las cifras presupuestarias sin duda van a reflejar algo del pensamiento político del gobierno. ¿Qué lecturas tiene al respecto? Fíjese, el presupuesto del Estado es un instrumento que ayuda a, aunque sea de manera ligera,
ver hacia dónde apunta la política económica del gobierno. Exactamente. Eh, de la estructura que vemos ahora, no queda claro para dónde realmente está dirigiéndose. Me refiero no en el sentido de que está abriendo un boquete de desfinanciamiento, no me refiero a eso, sino en cuanto a las acciones que se han ofrecido sobre ciertos temas y que no están en la línea que deberían estar. El uno es lo que le mencioné hace un momento, el tema del tamaño del Estado, primer tema. El segundo, de los activos que no le rinden nada al Estado y que están puestos ahí. Eso, por último, es un contingente, pero no es un ingreso permanente. Tercero, el tamaño del gasto corriente, lo que es en burocracia. Yo sé que hay una decisión de la Corte Constitucional para, en el caso de los educadores, hacerles un ajuste de 500 millones, lo cual me parece una locura. Pero independiente de eso, acciones para que vayan a compensar este tipo de decisiones tampoco se ve. Entonces, en resumen, para responder su pregunta, me parece que si bien no es una dirección donde se observa que quiere entrar en el desorden fiscal, no creo que sea ese el caso, pero tampoco se ve que va a ejecutar muchos de los ofrecimientos que se ofrecieron en campaña, al menos como yo lo veo. ¿Cómo mira usted el presupuesto en el tema del gasto social, que es una constante crítica de la oposición hacia el gobierno? ¿Cómo está la inversión en salud, en educación, en seguridad alimentaria? Y en este tema que hoy es eje transversal en todo, el de la seguridad. Fíjese, el gobierno insiste mucho en que va a aplicar un presupuesto que involucra 15.500 millones, si no recuerdo mal la cifra, para los temas sociales. Ahí está educación, ahí está salud, ahí está vivienda, bienestar social y alguno que se me escapa. Eh, Pregunto yo, ¿los sueldos del sector de la salud y del sector de la educación pueden considerarse gasto social? La respuesta que le van a decir es, pero por supuesto, ¿cómo no va a ser un tema social pagar médicos y profesores? El problema no es ese, el problema es un tema de concepto. Los sueldos, así sea de educación, de salud o de lo que sea, son temas recurrentes que no genera un aumento del activo del Estado, del patrimonio del Estado. Internacionalmente hablando, el estándar es que eso se registre como un gasto exclusivamente corriente y no como un gasto social, tampoco como un gasto de inversión. Entonces yo creo que por ahí tenemos un problema. Segundo, no es un tema solo de plata. Aquí a veces nos encerramos en una discusión de que hay que darle más plata a la educación o a la salud y por eso vamos a tener mejor educación o mejor salud. Aquí hay un problema de gestión, un problema de administración y un problema de corrupción. Si no corregimos eso, usted le echa más plata y es casi como en meterle plata a un saco roto. Nunca se le dio tanta plata a la salud como en la pandemia. Y fíjese lo que terminó pasando con algunos hospitales. Sigue economista Pozos siendo un pilar de la economía ecuatoriana el petróleo. ¿Cómo ve usted esa previsión de $64.80 por barril? En la Asamblea oímos algunas sugerencias, no sé si eso va a ser lo que se sugiera el día de hoy en forma definitiva de que esto debería elevarse, esa estimación al orden de unos $80. Y también cuéntenos cómo se refleja esas políticas pro-extractivistas del gobierno que en su discurso en general le apuesta al petróleo y ahora a la minería. Empezando por la segunda pregunta, me parece que eso genera incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar producto de las mesas de diálogo. Hay una posición contraria en el tema minero y el tema petrolero. Y eso conspira contra la recuperación económica por la vía del petróleo y por la vía de la minería, para responder la parte segunda de su pregunta. En la parte anterior, yo le diría, debería ser exactamente al revés. Mientras usted más se sitúa arriba, porque la estimación de los mercados es que el petróleo va a estar en 85, en 90, se vuelve más vulnerable a lo que pasa en el mercado internacional. Usted tiene que, como política fiscal, alejarse del precio internacional para darle seguridad de ingresos al presupuesto. Porque si usted se pega arriba y por alguna razón, que eso es un commodity
puede pasar cualquier cosa. Baja, nos genera un problema de 80 millones anuales de ingresos por cada dólar que baje el precio del barril. Entonces, para darle seguridad al presupuesto del Estado y al ingreso y por lo tanto la cobertura del financiamiento del gasto, más bien tiene que alejarse. Pues. Yo no solamente que me parecía a los 65 en exceso, yo le habría parqueado a los 59 o le habría bajado, pero obviamente ahora no tienen el espacio fiscal para eso. Pero de ahí pensar a que tengan que encima subirle a un valor superior me parece que no va en la línea correcta. Me parece que es tornar al presupuesto mucho más sensible y vulnerable a lo que pasa en el mercado internacional con el precio del petróleo, donde el Ecuador no puede hacer nada. Somos un productor marginal de crudo, no podemos afectar de ninguna manera la evolución de este precio. Casi diría, economista Pozo, ausente de la intervención oficial, de la intervención del Estado. También las remesas, producto de la migración, son otro pilar de la economía ecuatoriana, pero le preguntamos, ¿esto de alguna manera se refleja en el presupuesto? No porque no son ingresos del fisco, no son ingresos del presupuesto. Las remesas son ingresos para la economía. Son recursos que provienen de las familias que trabajan en el exterior y que envían a sus familias en el Ecuador. Se dan más en un ambiente Claro, informal de eso la llega, economía, pero finalmente afecta a la economía o ecuatoriana. sea, llega de alguna manera al presupuesto porque con la plata que envían compran cosas. Y el que le vende las cosas deposita en un banco y el banco le presta a un tercero y ese tercero anterior paga impuestos, o sea, de manera indirecta, obviamente que llega al presupuesto, pero no de forma directa porque obviamente es un ingreso privado, no es un ingreso del Estado. Finalmente, ¿qué comentario tiene usted sobre el tema de la ejecución presupuestaria por el cual se le ha criticado mucho al gobierno? Se dice que la ejecución presupuestaria en un promedio se encuentra en el orden de un 33%. ¿Es esto efectivamente así? ¿Es esto parte de una política de Estado, política de gobierno de Guillermo Lasso? ¿Y qué es lo que se esperaría en este sentido en lo que resta de este año y en lo que se proyecte hacia la proforma del 2023? Para el mes de junio pasado había una ejecución presupuestaria muy baja, en algunos casos inferiores al 33, eran del 20, otros del 30, otros del 40. Eso parece que ha ido mejorando hasta la fecha que yo observé. No recuerdo si fue septiembre o octubre, pero ahí se vio que había una ejecución mucho más acelerada, pero igual faltaba mucho por cerrar. Es decir, lo que ahora estamos por ver, que es noviembre y diciembre, no va a permitir que se gasten todo lo que se presupuestó. Va a quedar una plata ahí o recursos que no usaron. Y eso es un problema histórico y estructural, sí. Esa era parte de mis discusiones con muchos ministros y muchos sectores que les decía, ¿para qué quieres la plata si no te vas a gastar? O sea, ¿para qué quieres más plata? Para comprar cosas que no tienen importancia. Hay otras prioridades que se tienen. Pero obviamente a final de año sí hay una presión enorme porque saben que si no se gastan, por ley esa plata pasa a la cuenta única. Probablemente eso se acelere, pero yo sí creo que en este periodo, por razones diversas, se ha visto una baja ejecución presupuestaria mucho más, yo diría, complicada de lo que se vieron en años anteriores. Más O allá de sea, lo que puedan ser siempre ha intenciones del habido. gobierno economista Pozo, hay un problema de carácter burocrático, de tramitología que resolver. Yo creo que hay eso, pero también hay temas de gestión, capacidad de mover las cosas y también de corrupción, porque recuerde algo, cuando se acumulan atrasos, aparecen los agenciosos que ayudan a que se paguen las facturas. Entonces eso abre otras puertas que a algunos sectores les conviene. Los que están atrás de la corrupción y ganarse un poco de plata con esto, más bien les conviene que el Estado se atrase porque es el ambiente propicio como para poder entrar en este tipo de juegos. Bien. Gracias por habernos acompañado, economista Pozo. Muchas gracias, Gustavo, a la orden siempre. El economista Mauricio Pozo es un experto en la economía ecuatoriana y en 2 ocasiones fue ministro de Economía.